Bien, entonces fíjate cómo nos dio error. Pero imagínate que clase A hereda de otra clase. Vamos a ponerle una clase. Y nos copiamos esa clasecita más arribita. Y le ponemos acá el método ese que sí estamos buscando. Vamos a ponerle foo de esa clase. Una clase. Una clase. Y acá ponemos una clase. Ahí lo tenemos. Comentamos este. Ahora fíjate lo que va a pasar. ¿Quién es el objeto inicial sobre el que se está llamando pruebas? Ah, pues es la clase B. Entonces primero buscan B. No lo tengo, entonces buscan la clase padre, que es A. ¿Tienes el método foo? Tampoco lo tengo. Entonces busca ahora en la clase padre de A. A su vez, por eso se dice que acá la comprobación se hace sucesivamente. Si la clase inicial no tiene un miembro con ese nombre, comprobará su clase padre. Y si el padre tampoco, pues buscan la clase del padre, del padre, del padre, del padre, hasta que no lo encuentres. Si no lo encuentras, pues va a salir un error como ya vimos. Entonces la búsqueda se hace hacia arriba, sucesivamente hacia arriba, hasta que se termina la cadena de herencia, o hasta que se encuentra, o hasta que falla. Entonces vamos a ponerle por acá, para que lo tengas todo bien documentado. La búsqueda del miembro termina cuando se encuentra el miembro o cuando termina la cadena de herencia. Entonces vamos a ponerle por acá. Vamos a ponerle acá y ahí lo tenemos. Dice, la búsqueda del miembro termina cuando se encuentra el miembro o cuando termina la cadena de herencia. Si terminó la cadena de herencia y no fue encontrado el miembro, dará un error, como ya vimos. Entonces acá le ponemos esto y lo ponemos con un colorcillo, por ejemplo este. Entonces dice, si terminó la cadena de herencia y no fue encontrado el miembro, dará un error. Entonces, si terminó la cadena de herencia y no fue encontrado el miembro, dará un fatal error. Un error como ya vimos. Entonces esta me la voy a marcar porque también es bien interesante. Entonces la búsqueda va a terminar cuando lo encuentra o cuando finalice la cadena de herencia. Entonces acá B no tiene el método foo, tampoco A. Ah, pues entonces ahora busca en la clase a su vez de A. Y acá sí lo tenemos. Vamos a guardar. Vamos a recargar. Y fíjate cómo nos da un error. Dice, no puedes llamar a método una clase foo from scoop A. Efectivamente, esto es lo esperado. ¿Qué sabemos de los miembros privados? Ah, pues sabemos que los miembros privados solamente se pueden llamar desde la clase que los define. Aquí fue todo muy bien como lo expliqué. Primero va a buscar en B. No, pues no está. Entonces busca en su clase padre, que es A. Viene por acá. Y dice, ah, pues sabes que no lo tengo. Ah, pues entonces buscan la clase padre de A a su vez. Fíjate cómo se hace la búsqueda recursiva hacia arriba. Pues eso dice que sucesivamente. Y acá una clase sí lo tiene. Sí. Entonces sí lo tenemos. Pero acá ¿qué está pasando? Ah, pues que lo estás llamando. Fíjate cómo lo estás llamando desde la clase A. Sí fue encontrado. Sí, no te lo digo que no. Pero fíjate cómo la llamada está desde A. Y los miembros privados solamente son accesibles desde la clase que los define. Aquí, ¿quién está definiendo la clase, el método foo? Ah, pues una clase. Ah, pues entonces solamente va a poder ser accedido desde una clase, desde esta clase que se llama una clase. Y tú lo estás llamando desde A. Por eso nos dice acá que una clase foo no puede ser llamado desde A. From scoop A. ¿Y por qué dice from scoop A? Porque esto, haz de cuenta que esto queda de forma estática. Vamos a pasar a proceder. Y para que veas la nota, aquí se puede decir que esto queda siempre, por más de que se resolvió primero a B, luego A. Fíjate, la primera vez se resolvió así. Para buscar en B, haz de cuenta. Pues no lo encontró. Y entonces pues va a buscar en la clase de B, en la clase padre de B, que es A. Entonces en un momento se resolvió acá a A. Cuando no fue encontrado B, esto pasó. No lo tengo. Ah, pues entonces busca a su vez en la clase padre de A. Ah, pues voy a buscar en una clase. Entonces llegó un punto que esto se resolvió a una clase.
cuando no fue encontrado foo dentro de A. Pero fíjate cómo acá la llamada dice undefined método. ¿Por qué? Porque no existe en A. Entonces, en algún momento, cuando no fue encontrado ni en B ni en A, lo que pasó es que esto se resolvió a una clase, que fue la clase padre de A. Por consecuencia, fíjate cómo acá, pues este método, una clase foo, no puede ser accedido desde A. Por eso nos dio el error. Entonces, vamos a dejarlo por acá y fíjate cómo se hace el proceso recursivo. Y vamos a seguir con la nota static. Vamos a quitar esto que fue simplemente para fines educativos. Lo comentamos y acá vamos a dejarlo como lo teníamos. Para dejar las notas con el ejemplo original. Desde A, foo, aquí todo muy bien. Guardamos, recargamos y ahí lo tenemos. Entonces acá vamos a seguir por acá. Y vamos a dejar el ejercicio como lo teníamos. Y dice. Vamos a ponerle. Vamos a seguir acá. Y dice. Su clase B, fíjate que ya por esto la regresé como la teníamos. Ya esta clase la comenté. Vamos a dejarle el ejemplo como lo teníamos inicialmente. Fíjate cómo ya lo dejé. Dice, su clase B no tiene el método foo, como ya vimos. Pero A sí lo tiene. Entonces esa es la primera conclusión que ya vimos. Así que cuando la ejecute, PHP intentará ejecutar algo como esto. Entonces vamos a poner acá con un rosita por acá y lo comentamos. Dice, su clase B no tiene el método foo, pero A sí lo tiene. Y recuerda que B hereda de A. Por ende, está contemplando la clase A. Vamos a ponerle por acá. Descomentamos esto. Dice su clase A. Su clase B no tiene el método foo, pero A sí lo tiene. Pero A sí lo tiene. Y recuerda que B hereda de A. Por ende, está contemplando la clase A. Efectivamente, esto tiene lógica. Entonces dice, así que cuando la ejecute, PHP intentará ejecutar algo como esto. Pero antes de ver eso, fíjate aquí, B hereda de A. Si esto no, si B no hereda de A, lo que va a pasar es que acá va a llamar al método pruebas. Aquí esto se va a resolver a B, porque el objeto B es de la clase B. Entonces acá se va a resolver. Va a buscar en B y B no tiene el método foo, como ya sabemos. Pero foo ahí ya termina, ahí ya corta la cadena de herencia. Aquí ya B ya no hereda de nadie, entonces ya no tiene dónde buscar. Si no está en B, pues ya no estuvo en ningún lugar. Fíjate, vamos a guardar, vamos a recargar y fíjate cómo se resolvió a un error. Dice, no puedes llamar al método B pruebas. Efectivamente aquí esto se resolvió a B foo, pero como B no lo tiene y ahí la cadena de herencia cortó, ya B ya no tiene padres, pues ahí si no estuvo en B ya no estuvo en ningún otro lugar más, porque ya no hereda de ninguno. Pero acá como si heredó de A, pues sí tiene todavía la posibilidad de buscar en su padre. Entonces pues fíjate cómo acá nos dio éxito. Por eso se dice acá y por eso puse la nota que si terminó la cadena de herencia y no fue encontrado el miembro, da un error. Y ya lo vimos que sí da un error. Entonces una vez que hace eso, haz de cuenta que esto, vamos a comentar esto, hacemos esto, comentamos. Fíjate cómo static, esa es la magia del LED Static Binding, que static se va resolviendo a diferentes clases conforme está la cadena de herencia, va subiendo por la jerarquía de herencia. Siempre la búsqueda en cualquier lenguaje de programación va a ser hacia arriba. Entonces, siguiendo con esto, dice, su clase B no tiene el método foo, pero A sí lo tiene. Y recuérdate que B hereda de A, por eso está contemplando la clase A. Dice así que cuando la ejecute, PHP intentará ejecutar algo como esto. A foo, y en este caso, pues ya después lo vamos a dejar para el próximo video. Vamos viendo, lo que quiero que te lleves con esto es que fíjate cómo LED Static Binding va a ir cambiando. El static se va a ir resolviendo a muchas clases. Primero se resuelve a B, luego a A, etc. En cambio, si estuviéramos con self siempre queda amarrado, queda vinculado a la clase que lo define. Por eso self es como quien dice, se resuelve lexicalmente, en el lexical scope, en tiempo de compilación. Pero static
se va resolviendo en tiempo de ejecución conforme va recorriendo la cadena de herencia. Saludos.